ciego lo sabe, pero el caso del pastor Carlos Rivas es un misterio. Es ciego, desnudo y se cree rico, mientras que está inmerso en su propia teología. Y hoy, Carlos Rivas es develado y expuesto a la luz de la palabra. Estamos haciendo el escáner para ver si realmente Carlos Rivas es un siervo de Dios o un siervo de Satanás. Pastor Carlos Rivas, desenmascarado y develado a la luz de la palabra. Amados compañeros, amadas compañeras del mundo hispano, hoy vamos a hablar de un tema pertinente para que la humanidad sepa lo que Dios está haciendo a través de las naciones con su amado profeta, mensajero vivo. Y así ustedes verán que en este video, este supuesto pastor Carlos Rivas del evangelio completo pretende tener la verdad absoluta, pretende ser el pastor que predica el evangelio de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, mientras que está divulgando su propia teología. Amados compañeros, cuando Dios no te ha enviado, no puedes reconocer tus esfuerzos, y es el caso del pastor Carlos Rivas. En este video ustedes verán lo que él está diciendo sobre el ministerio de la mujer. Vemos juntos. Nadie podrá detenerlo, téngalo por seguro. Jamás detendrán el evangelio de Jesucristo. Por eso usted se da cuenta que hoy de repente usted mira en las redes sociales niños de 6, 7, 8, 9 años predicando la palabra con autoridad. De repente mira que Dios levanta a una señorita predicando con autoridad. ¿Y sabe qué dicen los hijos del diablo? Uy, no, una mujer predicando. Si la Biblia dice que la mujer no tiene que predicar, cállese la boca, estorbo de Satanás. Cállese la boca, hijo del diablo. Si usted no quiere predicar, pues no predique la palabra, pero Dios levantará mujeres. Vean ustedes, él está diciendo que las mujeres pueden predicar. Incluso dice que la gente que está condenando el ministerio de la mujer son paganos, son hijos del diablo. Amado pastor Carlos Rivas, la Biblia testifica de que la mujer no puede predicar. En Génesis capítulo 2 vemos claramente como la mujer fue en el Antiguo Testamento. Dios dio la autoridad y el poder al hombre, y así la mujer es el subproducto del hombre. Y cuando la mujer no está bajo la autoridad de su padre, está bajo la de su esposo. Y así Dios mismo nos dice claramente, y la naturaleza nos enseña, que la mujer no es portadora de semen. Amado pastor Carlos Rivas, la Biblia que tú tienes no dice lo contrario. No dice que la mujer debe predicar, porque tomando el verso de Joel 2, verso 28, diciendo que en los últimos tiempos Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Sí, Dios lo dijo, pero cuando Dios lo estaba diciendo, era en la boca de un profeta llamado Joel. Y Joel era un profeta de Dios. Y así, cuando Joel estaba hablando, Joel hablaba porque sabía de lo que estaba hablando. Y Joel 12, verso 28 se cumplió ya en el libro de Hechos. Podemos verlo en Hechos. Hechos 2, verso 26. Este verso se cumplió. Y un verso no puede cumplirse dos veces. Y cuando este verso se cumplió, este verso no dice que las mujeres necesitan predicar, porque el Espíritu Santo puede descansar, reposar sobre toda carne. Los hombres, tanto las mujeres, pero eso no da el derecho a la mujer a predicar. En la Biblia tenemos el caso de Ana. Ana profetizaba. Ana era una sierva de Dios, pero Ana no enseñaba, porque el hecho de enseñar Dios le dio únicamente al hombre. Ana era una profetisa,
La Biblia habla de Susana. La Biblia habla de María Magdalena. La Biblia habla de Febe. Esta sierva de Dios no predicaron. Esta sierva de Dios no enseñaron, pero dieron testimonio de la palabra. María Magdalena dio testimonio de la palabra predicada por Jesús de Nazaret. Susana también lo hizo. La Biblia habla de muchas siervas, pero estas siervas no se levantaron para acercarse del púlpito y predicar. Así, el argumento de Carlos Rivas y de los supuestos pastores de Dios del evangelio completo es una herrería, es una mentira, porque la Biblia no da este derecho a la mujer. Y Pablo, que era profeta de Dios, que era el apóstol de las naciones, no vino para contradecir esta ley que ya existía en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya descansaba sobre las mujeres y los hombres, pero ninguna mujer predicó en el Antiguo Testamento. Y Jesús de Nazaret no vino para abolir esta ley. Y es por eso que cuando Pablo hablaba a las mujeres, he aquí los mandamientos que dio Pablo. Voy a leer 1 de Timoteo 2, verso 11 a 12. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Este verso se encuentra en el libro del pastor Carlos Rivas. Pero ¿por qué no quiere escuchar la palabra de Dios? Ya que Pablo hablaba por parte de Jehová. Y así Pablo dijo, yo sigo leyendo, pero no permito que la mujer enseñe o reza autoridad sobre el hombre, sino que debe guardar silencio. Y así, si la mujer debe guardar silencio en el púlpito, no tiene que hablar, debe callarse. ¿Por qué la mujer va a levantarse y acercarse del púlpito, como eso se ve en las iglesias evangélicas, la iglesia, el evangelio completo, y predicar delante de los hombres? Todos los hombres que escuchan a las mujeres predicar son subhombres, son animales, son hombres que pueden tomar su boca para ponerla en la intimidad de su cónyuge. Malditos sean estos hombres. La mujer no puede predicar porque ella es impura, tiene sus momentos de impureza, como las menstruaciones. Y en el Antiguo Testamento, cuando una mujer estaba menstruando y se sienta sobre una silla, esta silla era impura y debería ser echada afuera. Y si el púlpito es tomado por una mujer para predicar, este púlpito debe ser echado fuera y esta iglesia debe ser quemada, porque la mujer debe reconocer su sitio dentro de la iglesia. Y yo sigo leyendo lo que dijo Pablo, inspirado de Dios. Pablo dice también en 1 de Corintios 14, versos 34 a 37. Pablo dice que vuestras mujeres, que la mujer del pastor Carlos Rivas, como todas las mujeres del evangelio completo, guarden silencio en sus asambleas, pues no les es lícito hablar, sino que sean sumisas, como también lo dice la ley. La ley dice que la mujer no puede predicar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero lo que la mujer puede hacer es dar testimonio. Dar testimonio es diferente de predicar, y es lo que Carlos Rivas no quiere entender, porque su teología lo enseña, lo dice, lo manda, que debe decir que las mujeres tienen el derecho de predicar, pero eso no tiene ningún fundamento bíblico. Y aquí lo que dijo Pablo,
Si uno pretende ser profeta, pastor Carlos Rivas, que él sabe que lo que yo, Pablo, les estoy diciendo, que la mujer no debe predicar, es un mandamiento de Dios. Y este mandamiento no puede ser corrompido por ninguna persona. Pero esta herejía, esta mentira del pastor Carlos Rivas, esta falsa enseñanza, no es la primera, pero porque en su video, en sus enseñanzas, él dice muchas cosas incorrectas a la luz de la palabra. Y así podemos ver que en este video Carlos Rivas puede predicar. Carlos Rivas puede beber agua. Es la prueba que Carlos Rivas no está lleno del Espíritu Santo, porque yo no puedo ver a Jesús de Nazaret predicar y tener un vaso de agua, una botella de agua y beber. Eso es imposible. Pero Carlos Rivas nos muestra que puede estar en el púlpito y beber. Ven un poco lo que está haciendo. Ven ustedes. Dios dijo a su amado profeta Kaku Philip, porque esta pregunta fue planteada al no de nuestro tiempo. Y voy a leer su respuesta. En Kaku 46, verso 106. Profeta de Dios, podemos tener una botella de agua como Carlos Rivas en el púlpito, como hacen los pastores evangélicos y branamistas. La respuesta de Kaku Philip: no. Si tienen sed, significa que ya no están bajo la asistencia del Espíritu Santo como el pastor Carlos Rivas. Por lo tanto, deben dejar de predicar. Mientras estén bajo el control del Espíritu Santo, no tendrán sed. Nunca he visto una visión o profecía en la que el Espíritu Santo se detenga, el profeta beba agua y el Espíritu Santo retoma la profecía. Dios va al grano. Si les duele la garganta, deberán de hacerlo. Y así, tú, Carlos Rivas, tienes que dejar de beber algo en el púlpito. Pero haciéndolo, nos está diciendo que no tienes el Espíritu Santo. Y todos los oyentes de este pastor, si no se arrepienten, irán al infierno. Y yo sigo mostrando las fallas de este demonio, de este anticristo, que pretende hablar de la santificación, de la santidad, de la purificación. Mientras que la Biblia dice en el libro de Daniel que Dios enviará a un profeta que vendrá para predicar un mensaje de purificación, santificación, y que llevará a la esposa de Cristo al rapto, al arrebatamiento. Y este mensaje está hoy sobre la tierra, predicado y llevado por Kaku Philip, el único profeta de Dios en ese tiempo. Amados compañeros, nosotros estamos develando este pastor Carlos Rivas, que dice en este video que Dios no cambia. Sí, Dios no cambia, porque el libro de Hebreos 13, verso 8 dice que Dios no cambia, porque Jesucristo, que es el Dios bondadoso, es el mismo ayer, hoy y eternamente. Pero ¿por qué es el mismo ayer? Porque ayer Él reveló sus palabras a través de la boca de sus profetas. Y Él mismo vino sobre la tierra para ejercer un ministerio profético. Jesús de Nazaret era un profeta en su tiempo, porque debería venir sobre la tierra para salvar a la humanidad. Un espíritu no puede salvar, pero el espíritu debe estar en un cuerpo, y este cuerpo que tiene el espíritu en él puede salvar a la gente. Y es por eso que Dios mismo se despojó de su majestad para venir sobre la tierra, tomando el cuerpo de Jesús de Nazaret para ejercer un cargo durante 3 años y medio. Pero Jesús de Nazaret subió al trono de su Padre, y en esta posición
Él sigue enviando profetas. Es por eso que Él es el mismo ayer con Moisés, con Josué, con Isaías, con Eliseo. Hoy, en su tiempo, con Él mismo como profeta, y eternamente con Pablo, con Ireneo, con William Branham y hoy con Kaku Philip. Amados compañeros, nosotros estamos en los últimos tiempos finales, y la humanidad debe saber que cuando la Biblia dice que los tiempos finales estarán como el tiempo de Noé, ustedes deben leer su Biblia, deben orar a Dios para que Dios los revela el misterio de esta profecía, porque no es posible que estemos en el tiempo de Noé sin un Noé sobre la tierra. Este Noé está presente, y yo les digo que este Noé se llama Kaku Philip, porque su arca es una arca espiritual, es un mensaje, el mensaje de clamor de medianoche que viene para conducir a la esposa al rapto. Sí, ustedes branhamistas, ustedes miembros fieles del evangelio completo, deben saber claramente que Cristo, Jesús de Nazaret, no murió en la cruz del Calvario para que ustedes sean miembros de esta iglesia de Satanás. Ustedes verán que este pastor Carlos Rivas pretende ser cristiano evangélico, mientras que sabemos que la palabra cristiana, los cristianos, no es una voluntad perfecta de Dios, porque Dios no envió a los profetas, no envió a Jesús de Nazaret para hacer de los hombres cristianos. Sí, una persona no puede decir, tomando la Biblia, que Dios envió a Jesús de Nazaret para hacer de sus discípulos cristianos. No, Él vino para hacer de sus discípulos pero no cristianos, porque aquellos que fueron llamados cristianos fueron los discípulos de Pablo en Antioquía. Eso era como una burla. Los paganos se burlaban de los discípulos de Pablo, los discípulos de Jesús de Nazaret, y así podían llamarles, oh, estas personas son cristianos. Pero en realidad, en la palabra cristiano no es la característica del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es discípulo de un profeta. Es por eso que la Biblia dice en el libro de Mateo 28, verso 19, que el Señor Jesús dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Sí, hagan discípulos a todas las naciones. Pero esta profecía debe ser cumplida por cada profeta que Jesucristo enviará en cada tiempo, según el libro de Mateo 23, verso 34. Jesucristo, que es Dios bondadoso, prometió que enviará profetas a las naciones. Y así, uno no puede levantarse hoy y decir que soy cristiano. Todos los cristianos evangélicos son hijos bastardos, como los cristianos católicos. O sea, eres cristiano o no es cristiano, pero uno no puede ser cristiano y ser evangélico. Esta mezcla es diabólica. En la Biblia, ninguna persona era siervo real de Dios y obró en una denominación como el pastor Carlos Rivas. Es una trampa de Satanás. Uno es predicar la santidad y el otro es ser enviado por un profeta de Dios. Porque un ministerio de Efesios 4:11 debe ser establecido por un profeta de Dios, establecido según el orden de Melquisedec. Pero eso no es el caso del pastor Carlos Rivas, como también de todos los pastores evangélicos del mundo.
que Cacu Philippe está develando a la luz de la revelación que Jesucristo lo dio. Amados compañeros, ustedes ven que Carlos Rivas está predicando la Biblia, tomando como ejemplos Pablo, tomando como ejemplos el profeta Jesús de Nazaret. Pero aquellos profetas, Juan el Bautista, no predicaron como lo está diciendo Carlos Rivas, la palabra escrita, porque la palabra escrita son los rollos de los profetas pasados, anteriores. Pero Juan el Bautista predicó una revelación nueva, diferente de la predicación de Zacarías. Pablo escribió las cartas. Eso no fue una predicación de Jesús de Nazaret, pero Pablo como profeta de Dios, porque Pablo recibió una visión sobre el camino de Damasco, y solo los profetas de Dios tienen este derecho de tener una visión, según Números 12, verso 6. Los únicos que reciben este mandamiento, este derecho, esta gracia, son los profetas de Dios, según el orden de Melquisedec. No es posible que un pastor como Carlos Rivas tenga una revelación, porque la revelación viene solo al profeta. Un pastor no puede recibir una revelación como Carlos Rivas lo está mostrando a la humanidad. Carlos Rivas es un siervo de Satanás, porque él se apoya sobre la Biblia para fundar su ministerio. Ningún ministerio viene de la Biblia. Voy a tomar un solo ejemplo. Juan, Marcos, Lucas, Pedro eran discípulos, o si ustedes quieren, pastores de Jesús de Nazaret. Pero ¿quién era Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret era profeta de Dios. Pedro, Pablo eran sus discípulos, y en virtud de su ministerio profético, Jesús de Nazaret podía elegir entre sus discípulos Pedro como su apóstol, Pedro como su evangelista, Lucas como su pastor. Uno no puede levantarse hoy, 2000 años atrás, o después del mensaje predicado por Jesús, y decir que es un siervo de Dios, es un pastor, y de repente de una iglesia denominacional como Carlos Rivas. Él está atacando a los católicos, pero en realidad la iglesia católica tuvo o tiene iras, y una de las iras mayores de la iglesia católica es la iglesia evangélica. Todas las iglesias evangélicas son las iras legítimas de la iglesia católica, y el pastor Carlos Rivas es el bebé del Papa Francisco I. Sí, ustedes que están escuchando a este falso pastor, ustedes están frente a un demonio, porque la única persona bendicada de Dios que tiene el derecho de predicar es Cacu Philippe, porque Dios le ha dado su misericordia en este tiempo para conducir la humanidad que está engañando por falsos pastores como Carlos Rivas. Juan el Bautista no predicó la Biblia. Pablo no predicó la Biblia, pero Pablo predicó la revelación que recibió desde el trono celestial de Dios. Y este modelo es el que Cacu Philippe está mostrando y enseñando a la humanidad. Voy a terminar para dar un regalo a todos los bebés pentecostales, a todos los bebés evangélicos de la iglesia del evangelio completo, y sobre todo de los paganos evangélicos, de los paganos católicos. Jesucristo que ustedes pretenden reconocer, que ustedes pretenden servir, dijo en su mensaje, en una de sus prédicas, que Él derramará la tierra. No estará sobre la tierra como una persona física con su cuerpo, pero bendito sea al hombre que Él enviará. Y así, en el libro de Juan, Él dijo que aquel que recibe uno que yo envío,
a mí me recibe. Y así, uno que recibe a al que Jesucristo envía, recibe a Jesucristo. Porque nosotros no hemos conocido a Jesús de Nazaret personalmente. No hemos comido con él, pero Pedro comió con su maestro. Lucas comió con su maestro. Marcos comió con su maestro Rabí. Pero Carlos Rivas no comió con Jesús de Nazaret. Es por eso que él prometió que enviará a alguien. Pero él envía. ¿Quién? ¿Qué envía? Dios. Dios no envía pastores. Dios no envía evangelistas. Pero según Amós 3, verso 7, Dios envía profetas. Es por eso que aquel que Dios enviará y tú los recibirás, tú vas a recibir a Jesucristo. Y aquel que Jesucristo envía en cada tiempo es un profeta de Dios. Es por eso que en cumplimiento de esta profecía, Dios envió a su siervo Kaku Philip en este siglo XXI para conducir a todos aquellos que han sido engañados por las iglesias y sus pastores a servir realmente a Dios, porque Dios es uno en el cielo y tiene una sola boca sobre la tierra, y esta boca no es la iglesia, el evangelio completo del pastor Carlos Rivas, sino su boca es la de su profeta de Dios. Hoy es Kaku Philip. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.